¿Qué decía el Salmo 11? Si fueren, como dice, uno que lo diga fuerte, ¿ves? Ya, trénganse. Si fueren destruidos, dice, los fundamentos que harán justo. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Tuvimos varias intervenciones respecto de esa palabra. Porque hermanos, cuando vemos las noticias, cuando vemos los canales nacionales, no solo los nacionales, sino que vemos los canales que nos llegan de todos lados, cuando recibimos información de todas las redes sociales, uno se va dando cuenta que hay una mente maquinando detrás de todo eso, y si hace uno una reflexión un poquito más profunda, se da cuenta que hay algo que está operando contra Dios, contra la palabra de Dios, contra el Señor Jesucristo. Y están así, y es una cosa universal. Algunos han maquinado y han dicho, es que es un grupo muy pequeño el que gobierna universalmente el mundo, y le ponen nombre, y hacen unas especulaciones, pero más allá de esas especulaciones hay una mente que gobierna el mundo, las comunicaciones, y que intenta encarnarse en algunos personajes para ir en contra de todo lo que se llame Dios, todos los que sigan y que proclamen el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Algunos de ustedes seguro han tenido la experiencia de tan solo por nombrar gracias al Señor o el nombre de Cristo, como la gente se levanta, se opone de la nada, sin tener argumento alguno. Hay como una animosidad perversa en la sociedad que se ha ido alojando lentamente se ha ido alojando, incluso ya se ha configurado a nivel de pensamiento, al punto que ya se está legislando, no al punto que hasta ya se está legislando, sino que se ha legislado incluso en ideologías que están opuestas al Evangelio y a la palabra del Señor. Uno que ya lleva unos buenos años ya de existencia, se da cuenta que, por ejemplo, en la personalidad del chileno ha cambiado muchísimo. Y algunas cosas para bien y otras cosas para bastante mal. Cómo está de exaltado, de soberbio, cómo los íconos que se nos presentan como figura de lo que es el nuevo chileno son personajes patológicos que tienen graves deformaciones del carácter. Todos los personajes que participan en la televisión, los famosos opinólogos y todos, son personas patológicas y que están dictando cátedra de lo que hay que hacer y lo que hay que pensar, y que de alguna manera afecta el pensamiento de los más jóvenes, de nuestros hijos, incluso de algunos mayores. Afecta a la familia y de alguna manera también va afectando la iglesia, nos va afectando a todos. Ya cuando Satanás, ahí en el libro de Isaías, en la boca del rey de Babilonia, dice: iré a las alturas y me sentaré allá arriba, al lado norte del monte de Dios, y pondré mi lugar, y seré semejante al Altísimo. Ya hizo una declaración sobre, desde la cual el mundo y el sistema se alimenta. Y es una declaración contra todo lo que se llame Dios, o sea, objeto de culto para Dios. Por eso hemos creído, junto con nuestros hermanos conscientes, y conversando respecto de estos temas, analizando de una forma más profunda, hemos creído necesario advertir a la iglesia, advertir a las familias, advertir a los que están criando niños, dirigiendo jóvenes, advertir el mundo que se nos está presentando y el mundo que se le va a presentar a nuestros hijos y a nuestros nietos, que es un mundo total y absolutamente opuesto a la fe.
Y es así. La verdad que no podemos esperar otra cosa. Difícilmente esto vaya a cambiar. Es más, se va a ir agudizando. Al punto que se va a ir legislando cada vez más, ya va a ir siendo ley. Ley algunos aspectos que años atrás eran horror siquiera mencionarlos. Y entonces ya, por ejemplo, es complicado hablar de algunos aspectos como, por ejemplo, disculpe que lo diga, la homosexualidad. Es complicado, porque te pueden demandar. Porque puede estar faltando a la ley. Y digo solamente un detallito respecto. Antigua es, tiempo atrás, esto era considerado una patología y estaba en los libros de psiquiatría. Pero la presión y los intereses de grandes grupos mundiales lograron e hicieron que algunas patologías salgan de este libro, y sabiendo de ese libro entonces ya se normaliza. El comportamiento se va normalizando. Yo tengo mucho cariño y amor por algunas, y tengo de hecho algunos cercanos y personas conocidas, amigos que tienen esta tendencia. No soy homofóbico en términos de odiar. Creo que la iglesia cristiana es quien más ha amado y ama a aquellos que han tenido una perturbación de este tipo. Estoy solamente haciendo una mención. Pero cosas como esta se van a ir radicalizando cada vez más. Cada vez más. Se va a ir naturalizando la violencia, naturalizando la forma de ir dividiendo la familia. El concepto de familia se va distorsionando. Ya familia no es hombre y mujer e hijo. Familia es un grupo de personas que se quieren y conviven juntos. Ya hasta la definición de familia ha cambiado. La definición de sexo va a ir cambiando. Han leído y han escuchado, y todos han visto el creciente conocimiento de la ideología de género, y esto que se ha ido, que va compenetrando en la mente de nuestros hijos y de las familias. Estoy diciendo cosas al azar, muchas cosas, pero cosas como esta van a ir dándose cada vez más. Y entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer y qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que intentamos responder en el campamento. El hermano Cristian nos instruyó. Voy a hacer un resumen de algunas cosas que se dijeron. Nos instruyó y nos mostró tan gráficamente cómo se destruye un fundamento. Cómo se destruye. Y nos dijo 4 elementos bien importantes, como que nos abrió un poquito los ojos para darnos cuenta de lo que ocurre delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta. Se crea la necesidad de destruirlo, ¿no? Como una gran necesidad. Chile tiene que ir a la vanguardia de los países desarrollados. Tiene que tener una legislación moderna. Hay que legislar respecto a las situaciones de aborto, porque no podemos dejar que las cosas ocurran así nomás. Entonces va creando en la conciencia una necesidad de tocar algunos temas, porque es necesario desarrollarse como país, como pueblo, como personas. Luego nos enseñaba, se fundamenta con un apoyo estadístico potente, con estudios que toman de aquí a acá y se mete en la conciencia de la gente que el 70% de no sé qué cosa, que el 30% de las niñas que tienen embarazo adolescentes, el 40% de los abortos clandestinos, las niñas tienen problemas graves de muerte, bla, 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 bla. Y argumentos, estadísticas que van llegando, que van incorporándose en la conciencia nacional. Se pone un caso emblemático y se toma uno con pinza y se sensibiliza emocionalmente, se sensibiliza y se explica respecto de esa situación, y a partir de esa se generaliza para poder legislar. Y al final se usa un lenguaje de tal forma que todo aquel que se oponga a la idea que se planteó es retrógrado, es anticuado, es religioso, es anti, es
es fóbico respecto de lo que se está diciendo, etc. Entonces, nadie se atreve a levantar la voz. Esas cosas ocurren respecto a muchos temas actuales, contingentes, de discusión. Por cierto, hay que debatirlos, pero nosotros como iglesia, como creyentes, debemos preparar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para que se puedan plantear y hacer un debate con los principios del reino de Dios. Amén. Gracias, hermano, por el amén. Por eso hacemos esfuerzos y estamos haciendo esfuerzos para prepararnos. No solo prepararnos en el aspecto escritural, sino en el aspecto filosófico, ideológico. Rodrigo está haciendo unos talleres de apologética que son extraordinarios. Yo no lo he visto presencialmente, lo conozco a Rodrigo desde muchos años y lo he escuchado muchísimas veces respecto a este tema. No he escuchado a alguien mejor que él en este punto. Porque nuestros jóvenes no pueden pararse en la universidad y decir, la Biblia dice, le van a tirar tomate, le van a tirar los cuadernos, las mochilas y lo van a apabullar. El joven tiene que pararse y plantearse con fundamentos filosóficos potentes, donde pueda hablar la verdad de Dios de una manera que pueda debatir en los ambientes racionales, donde reina no los principios de Dios. El hermano Pablito, se me va el nombre. Pablito, que fue a estudiar a Harvard y que está estudiando en Harvard, Zamorano, nos comentaba que estuvo allá en Harvard y hizo un curso de apologética en la Universidad de Harvard. Y cuando terminó el curso, lo encontró pobre en comparación a la exposición que se hace aquí en nuestro medio, con nuestros hermanos, con nuestros jóvenes, a la exposición y a cómo los hermanos han planteado el tema. Digo esto entre paréntesis como detalle para glorificar y dar gracias al Señor por los jóvenes que se han dedicado en este equipo y por la vida de Rodrigo, que ha sido un hermano importante en nuestro medio para prepararnos en estos aspectos. ¿Dicen amén? Amén. Amén. El Señor bendiga. En este momento Rodrigo, Gonzalo y Roberto están en Iquique sirviendo al Señor en la iglesia allá en Iquique. Y digo esto y menciono esto porque entre nosotros tenemos que destacarnos y valorarnos. No estamos dando la gloria al hombre, a la persona. Entre nosotros sabemos de quién es la gloria y sabemos a quién hay que atribuir la gloria, pero debemos dar gracias por los dones que tenemos en medio nuestro. De la misma manera, nuestro hermano Rubén ha preparado una escuela y ha tenido una carga con otros hermanos juntos a ellos, trabajando en la escuela de la obra para prepararnos en la palabra del Señor, para conocerla sistemáticamente, porque el error de Israel fue y pecó, fue porque no tuvo conocimiento respecto de las cosas de Dios. Y entonces tenemos que tener una preparación también en este aspecto. Y entonces es triste a veces ver que hay poquitos alumnos o que no son los que verdaderamente debieran estar. Digo esto en tono de reto. No me sale mucho, pero para que vengan, se inscriban y continuemos en la fe, conociendo al Señor también desde la Escritura. Romeo, el año pasado, inició un ciclo de entrenamiento en las Escrituras, y Romeo es un don precioso, profundo, escritural, tiene una memoria prodigiosa, verdaderamente precioso el hermano. ¿Y cómo nos ha preparado con las Escrituras, con todo el Pentateuco? ¿Cómo hemos podido ver al Señor en esos libros y recibimos un contundente contenido de la verdad? Y lo destaco y lo valoro y los menciono a mis hermanos consiervos
porque son dones del Señor para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Bendito el Señor. Amén. Roberto nos habló de la misión, ¿recuerdan? Nos habló qué hace la iglesia frente a esto. Tiene una misión. No solamente hay una visión que tenemos, que la cual nos ha sido revelada en todos estos años por la palabra de Dios, sino que hay una misión, un día a día, un qué debemos hacer. Esa es la misión. Y hay una misión que el pueblo de Israel, tan magistralmente Roberto nos predicó y nos enseñó. El pueblo de Israel renunció y no quiso hacer el hacer de Dios. Y entonces Dios encontró otro pueblo, el cual somos nosotros. Y nos motivaba entonces a el querer de Dios, a llevar adelante la misión, porque somos la luz del mundo, porque somos la sal de la tierra. Y entonces si la sal se desvanece, ¿de qué nos sirve? De nada. Somos la que preserva la moral de Dios en esta nación, en este país, en este mundo. Nosotros tenemos tal responsabilidad. Somos la luz de Dios en el mundo. Lo dijo el Señor. Y entonces nos envió Roberto a hacer una misión. Rubén, ¿recuerdan lo que nos habló Rubén? ¿Sí? Tan didácticamente como nos habló del ejemplo de Balaam, ¿sí? De la burrita que hablaba, ¿recuerdan? ¿Sí? El error de Balaam, el camino de Balaam, la doctrina de Balaam, y cómo nos habló de la apostasía, y nos explicó tan didácticamente cómo un cristiano puede ir deslizándose. Y por eso la advertencia de Judas, la advertencia de Pedro, a esto, cuidado con el error de Balaam, el camino, la doctrina de Balaam. Los audios están en remanente.cl. Escúchenlo de nuevo. ¿O están o no están? ¿Sí? Escúchelo de nuevo. Tome apunte. Medítelo. Dele vuelta en su corazón respecto a estas palabras que se nos han sido enseñadas, que se nos han hablado. Rodrigo nos habló de cómo se desarrolla este misterio de la iniquidad. Y nos tomó el Apocalipsis, la fuerza que tiene la bestia para controlar las mentes de los hombres y esclavizarlas. ¿Qué figura de lo que va a ocurrir al final? No voy a tomar más tiempo en esto. Bueno, tan solo hacer un breve resumen para decir, hermanos, hay una advertencia de parte de Dios a los padres de familias. Hay una advertencia de parte de Dios para que nos cuidemos la iglesia del Señor, porque los días que vienen no serán días buenos. No serán días buenos. Uno no pretende ser profeta del terror, pero no serán días buenos, serán días cada vez más de oposición. De oposición no en términos políticos, de oposición a la fe. De oposición a la fe. Quiero que abran conmigo la Biblia en Éxodo. Está chico este cosita aquí, este púlpito. Éxodo capítulo 4, capítulo 3. Versículo 7, Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y también, por favor, hablan también en Apocalipsis, capítulo 17. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Es cómo se inicia el principio allí en el pueblo de Dios, esta oposición, esta presión a la iglesia, que está tipificada aquí por Israel.
Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Y qué dice el versículo 8? Mire, si parece que fuese esto, Y he descendido para librarlos de mano. parece que fuera Jesucristo. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Pareciera que son palabras del mismo Señor. Y he traído el Evangelio que liberta, la verdad. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del leteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y he descendido, he oído el clamor, versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Este es el comienzo de la lucha, de la batalla, de la oposición que se le hace al pueblo de Dios. El pueblo de Israel vivió bajo permanente angustia, permanente aflicción. Y la historia de Israel ha sido así, a través de los años. Y el Antiguo Testamento nos muestra esa historia. Y uno puede darse cuenta que es tipo de la iglesia y continúa con la iglesia. Y uno en el Nuevo Testamento y a través de la historia de la iglesia ha visto que todo se opone a la iglesia, a la fe, al Señor. Porque es así. El mundo los aborrecerá, dijo el Señor. Así dijo el Señor. El mundo los va a aborrecer, pero confiad. ¿Qué dijo? Yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! Amén. Dios. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 17? Versículo 14 dice... Oh, este versículo me encanta, hermanos. Qué maravilla de versículo. Qué precioso versículo. Qué preciosa palabra, qué preciosa exclamación. Qué palabras más ungidas e inspiradas por el Espíritu Santo. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Amén. Digámoslo todos. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, El Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hermanos, esto es el final. El final ya está descrito, está sellado, se nos ha anunciado. Todos pelearán contra el Cordero. La historia humana podrá ser así, pero el final dice, pero el Cordero vencerá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y este es el mensaje de todo el Apocalipsis. Si hay algo que nos intenta mostrar el Apocalipsis es esto, es la victoria del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aunque el mundo te desprecie, no estás solo. Estás con aquel que ha vencido. Aleluya. Y esto es verdad. Y aunque estemos en ambientes hostiles a la fe, en trabajos, en lugares difíciles de plantearse y vivir la vida como creyentes, hermano, no te debilites, no te canses. El Cordero los ha vencido. Amén. Aleluya. Aleluya. Y aun cuando tu propia mente te boicotea y tus propios instintos y movimientos internos en tu mente quisieran pelear contra el Cordero, el Cordero nos ha vencido.
Y aún en la lucha interior, el Cordero me ha vencido. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Volvamos a Éxodo, por favor. Capítulo 5. Quisiera continuar la palabra respecto a cómo el maligno hace sus artimañas y sus movimientos para opacar la fe, para angustiar la fe al pueblo de Dios, para desalentar, para desanimar. El maligno tiene estrategias. Y en el libro de Éxodo, el gran estratega allí representado por Faraón, que es tipo de Satanás, tiene una estrategia contra el pueblo de Dios para oprimir, para desalentar, y que por momentos es muy sutil, y que son las estrategias que se usan hasta el día de hoy. Nuestro hermano Romeo nos habló de esto en el entrenamiento. El hermano César Corniglián también nos habló de este mismo pasaje, y hay otros hermanos más que también han tomado estos pasajes para advertir al pueblo de Dios respecto de las estrategias que tiene Satanás para oprimir al pueblo de Dios. Fíjense el capítulo 5, versículo 1, dice que está el propósito del pueblo de Dios representado en Moisés y Aarón, que se presentan ante el faraón. Dicen, después de Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron así: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El Señor dice así: deja ir a mi pueblo a hacer una celebración en el desierto. Déjalo aquí, déjalo, porque el pueblo de Dios tiene un propósito. El propósito del pueblo de Dios y el propósito nuestro es una adoración a quien es nuestro Señor, a quien nos ha comprado, a quien nos ha convocado y nos ha lavado. Es estar en torno a nuestro Señor y a quien es nuestra cabeza. Una fiesta. Deja al pueblo para que se reúna en pos de su Señor. Pero Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y entonces comienza a hacer, capítulo 5, el capítulo 6, el 7 y el 8, varias estrategias para detener esta celebración, para detener a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios. El versículo 9 dice, Faraón dice: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Satanás se opone a la iglesia, hermanos, y a toda familia o a todo grupo de hombres que invocan al Señor como cabeza. Y entonces, como el maligno tiene dominio del sistema, el sistema está diseñado a su propósito, nos pone en situaciones de conflicto para detener la fe. Dice que Faraón lo primero que hizo con las familias de Israel fue aumentar el trabajo. Aumentar el trabajo. Y uno se da cuenta que el sistema está cada vez más hambriento de
de cautivar, de tomar gentes para sí, que les sirvan así. Y exigen, y el sistema exige el todo de las personas, el todo, y especialmente de los cristianos. Antiguamente, o sea, uno se da cuenta, por ejemplo, que ahora no basta con un estudio universitario, sino que hay que seguir estudiando, ¿cierto? Los que están estudiando saben eso, ¿cierto? ¿Saben que es así? Y una aspiración legítima de un matrimonio joven o de cualquier persona para poder progresar y tener un mejor pasar económico, dice, bueno, tengo que prepararme y tengo que seguir estudiando. Pero ¿qué ocurre en eso? Ocurre que va entregando su vida a aquello, y cada vez más, y cada vez más. Y el sistema le va exigiendo más especialización, más trabajo, y le va tomando, y va tomando sus horas. Y se va cumpliendo lo que está aquí. Agrávese la servidumbre sobre ello. ¿Para qué? Para que se ocupen en esto. Para que se preocupen en ello. Y no atiendan, ojo, y no atiendan a palabras mentirosas. Satanás declara la palabra de Dios como palabra mentirosa. Pero si uno lee bien, y no atiendan a la palabra, y no atiendan a los propósitos de Dios. Y entonces el trabajo te va a exigir cada vez más. Y te va a quitar tiempo de tu familia. Tiempo que es de tu esposa, tiempo que es de tus hijos, tiempo que es de la comunión, tiempo que es de Dios, lo va a quitar para que estés ocupado en ello. Y eso es algo maligno, hermano, verdaderamente muy maligno. Las empresas siempre van a querer más, y van a extraer todo de ti, lo que más puedan de ti. Y cuando ya estés caro y estés más o menos viejo, te va a desahuciar y va a tomar a 2 muchachos por el sueldo tuyo. Y tú vas a decir, le di la vida a quien creí que eran mis amigos. Di la vida a esta institución, di la vida a esta empresa. Y me desecharon. Y ya tal vez sea tarde en recuperar tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, con tu familia. Ya hay tiempo perdido, tiempo malgastado, tiempo que no se va a retornar. El maligno usa esto para que estemos ocupados en otras cosas que no son de Dios. Digo esto de forma muy práctica porque quiero abrir los ojos de algunos, porque yo me he dado cuenta que hay algunos que tienen mucho afán en su corazón en estas materias. Hermanos, nosotros somos de Cristo y para Cristo. No somos para los estudios ni para el trabajo. Con esto no estoy diciendo que tienes que dejar de estudiar. Tienes que estudiar. Tienes que dejar de trabajar. Tienes que trabajar. Negocie de tal manera, presione de tal manera que el trabajo no se transforme en su Señor. Así es. Trabajamos para vivir, para tener una vida quieta y reposadamente, y para vivir para el Señor. No trabajamos para Faraón. Faraón que va a esclavizarte cada vez más y va a querer a tomar la mamá con hijos pequeñitos, con hijos muy chicos, y Faraón te va a proveer un lugar para que te tengan a los hijos. Y allí Faraón tiene a tus hijos, y él sabe lo que les va a decir a tus hijos y lo que va a hacer con tus hijos. Tú no lo sabes, pero él sí lo sabe. Cuidado con eso. Cuidado con el dinero, con el presupuesto. No vivimos, el presupuesto no es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. En vano es que vayas
mañana a trabajar y de tarde a reposar. Si el Señor no edifica la casa. Un poquito de agua, por favor. ¿Me puedes traer un poquito de agua? Si el Señor no edifica la casa, en vano es trabajar de más. La segunda estrategia la encontramos en el capítulo 8, versículo 28. Ocho 28. Mire qué interesante aquí, qué sutil. Yo os dejaré, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. ¿Qué dice después? ¿Qué dice? La risa. Oren por mí. ¿Le han dicho eso a algunos mundanos? Esto es súper sutil, ¿eh? Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis tan lejos. Romeo nos decía, gracias hermano, muchas gracias. Romeo nos decía, no, esto es ir lejos con Dios. Fíjese lo que decía Pablo, yo quiero llegar a conocer el poder de su resurrección. Yo quiero sentir en mi cuerpo el poder de la resurrección, quiero llegar a conocerle más plenamente, más íntimamente. Todo lo que he conocido todavía es nada. Y todo lo que he visto y conocido del mundo y lo que he llegado a hacer es basura. Yo quiero ir cada vez más lejos con Dios. El Faraón dice, no, mira ahí nomás. Tranquilo, ahí nomás. Ni muy adentrito que te queme, ¿cómo dice? Ni muy afuerita. Ahí quédate ahí nomás, si ya sabes ya. Participa ahí. La mediocridad. No ir más allá. Hermano, les cuento un secreto. Yo a veces despierto en la mañana y digo, oh, qué gana de despertar con Dios. Abrir mis ojos y encontrarme cara a cara con el Señor. Gloria a Dios. Qué gana de decir, oh Señor, ver mi cuerpo glorificado con el Señor y estar para siempre con el Señor. Amén. Claro, yo digo, mi mente dice, esto es una locura. Sí, es una locura. Pero quisiera vivirlo. Quisiera tenerlo. Quisiera saber más de Él. Quisiera conocerlo aún más de cerca. Siento que tampoco lo conozco a mi Señor. Siento que he vivido tanto para mí y tan poco para Él. Una necesidad espiritual y dejo que esos sentimientos de insatisfacción me gobiernen porque quiero estar insatisfecho hasta el día de hoy. Quiero que mañana sea más con Él. No me conformo hasta ahora. Lo pobre que he sido con Él. Quiero que mi ser se llene de esta necesidad de Dios y de Cristo. Y quiero sentir cosas nuevas. Con Él que me tomó como soldado para Él. Fíjense el capítulo 8. El capítulo 8, el 25, está ya, antes mientras lo buscan, 8:25. El 8:25 está el paso anterior, ¿no? Está el paso anterior porque me salté un paso. Antes de eso hay una necesidad, hermano, de sacar un auto. Es un Hyundai Accent gris.
está obstruyendo el ingreso a una casa, es FCSP48. FCSP48, un Hyundai Accent gris. Por favor, hermanos, diligentemente hemos procurado tener un estacionamiento para que no ocurran estas cosas y tengamos problemas con los vecinos. Así que para las próximas oportunidades, más atención. Un Hyundai Accent. El versículo 25 era el segundo, perdón, yo me anticipé, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y luego en el 28, entonces dice: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Hay una apariencia de piedad increíble, como dice Pablo allí: Satanás se viste como ángel de luz. En el capítulo 10 hay otra intervención importante a señalar en el versículo 10. Miren que esta es muy... El capítulo 10, versículo 10. Esta es muy fuerte para la familia. Y les dijo Faraón: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Versículo 11. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué hace Faraón acá? Les dice: vayan. Atención, hermano. Vayan los varones. Vayan. Pero déjenme los niños. Déjenme la generación. Usted está bien. Vayan, yo doy permiso, vayan y sacrifiquen al Señor. Pero la generación que viene es mía. Déjenmela acá. Déjenme en Egipto. Y en esto la iglesia evangélica ha errado, ha fallado, no ha puesto atención a las generaciones, no ha entendido que el evangelio y que la fe es de generación en generación, y no se ha dedicado a instruir a sus hijos como conviene. No hemos diseñado programas para ayudar a la paternidad. No hemos puesto la atención en lo importante que es la familia en el propósito de Dios. Y vemos el matrimonio como una instancia de felicidad solamente, como algo como una etapa a cumplir. Y no hemos hablado como conviene y como está en la Escritura respecto de la paternidad, de la maternidad y de los hijos. Y Satanás en esto nos roba a nuestros hijos. Le quita los hijos a los hermanos. ¿Por qué? Porque no se hacen bien las cosas, o porque se hacen mal, o simplemente porque no se hacen. Porque hay ausencia de conocimiento en este aspecto, en estas materias, como familia, como padres. Y perdemos a nuestros hijos por causa de nuestras inconsecuencias, de nuestros malos comportamientos. Déjenlos en Egipto, dice. Satanás está muy interesado en tus hijos, hermana. Hermano, muy interesado. Y no solo en tus hijos, en tus nietos. Y el sistema va a proveer la forma de entrar a sus conciencias infantiles. Va a proveer la forma de entrar en ellos. La va a proveer. A veces muy bien adornada, muy bien educada, pero la va a proveer. Cuidado, el llamado de atención a todos los padres, a todas las madres, a las familias de la iglesia, para que estemos atentos a nuestros hijos, atentos a lo que ocurre con cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Es una tarea que debemos cumplir y cumplirla bien. No solo criar niños bien educados, niños
con valores correctos, sino que niños que sean hijos de Dios, jóvenes y mujeres, hijas de Dios. Cerciorarnos que tengan un real encuentro con el Señor Jesucristo, una fe viva. Esa es la pega de un papá creyente, no es otra, no es una buena profesión, no es un buen oficio. La pega de un papá es educar al hijo para que haya fe. Amén. Cuando lleguemos al Señor, no le vamos a presentar un buen ingeniero, un buen médico, un buen profesional, un buen profesor, un buen esto, un buen otro. Le tenemos que presentar un hombre al servicio del Evangelio, Aleluya. al servicio del Señor, un Amén. hijo de Dios. Ese es nuestro trabajo. Amén. Y en eso tenemos que dedicarnos. No podemos malgastar nuestro tiempo en otros aspectos que posiblemente puedan ser legítimos. Satanás siempre querido terminar con las generaciones. Históricamente el pueblo de Israel ha fallado en la segunda y en la tercera generación. Históricamente ha sido así, porque no hicieron el trabajo. Y entonces algunos que predicaban esto y les fue mal, cambian la teología y cambian el propósito y cambian el fin. Escuchaba un anciano que decía, un anciano, un hombre mayor, un hombre que está pastoreando iglesia, con sus hijos descarriados. Decía, muy desalentado, diría yo, hasta desmotivado, desencantado. Decía, ¿será verdad esto? ¿Será verdad? ¿Alguno podrá que sus hijos le podrá ocurrir que sus hijos sigan la fe? ¿Qué va a predicar un hombre así? ¿No será mejor decir, hermano, yo lo intenté y lo hice mal? Lo hice mal nomás. Algo ocurrió en mí y no lo supe hacer. Eso adorna la doctrina del Señor, porque eso es más fiel, eso es más justo. No lo hice bien, lo hice mal. Seguramente algún aspecto del cual soy ciego no lo hice bien y algunas cosas no estuvieron bien hechas y mis hijos o mi hija o mi hijo aprovechó ese espacio, ese forado, y Satanás tomó y entró a nuestra casa y me arrebató. Y lo arrebató. Y le arrebató. Señor, cuida a nuestros hijos. No me paro aquí para juzgar a nadie ni a nadie, porque no soy nada, ni ninguno de nosotros en algo para que nos juzguemos los unos con los otros. Es simplemente declarar una verdad para animar a los hermanos. Y si algún hijo se ha perdido, no perder la esperanza de que va a volver. Amén. Y no perder la esperanza de seguir orando y creyendo y confesando la fe que algún día ese niño albergó. Pero no darnos por vencidos, ni desencantarnos, porque el Evangelio no cambia, el Evangelio es uno. Oh Señor, ten misericordia de los hijos que están afuera y que están en Egipto. Ten misericordia, Señor. Los pedimos para ti, los reclamamos para ti. Sí, Señor. Pero los que estamos acá nos vamos a preocupar y vamos a hacer retiros y todo lo que sea necesario para traspasar la fe, para encender la fe en el corazón de nuestros hijos. Aleluya, así sea. Y si alguien se siente debilitado y siente que no tiene los recursos, pídalo a Dios, porque si Dios le dio hijos, le dará juntamente los recursos. Amén. Para esta tarea. Un hermano decía que no, hermano, que usted es más fácil porque usted estudió psicología. No dice la Escritura que hay que estudiar psicología para poner fe en los hijos. No lo dice. Si alguien puede prepararse mejor, bien, prepárese, edúquese. Pero esto es fácil. Es depender del Señor todos los días. Es creer, es confiar, es poner las manos sobre su hijo, sobre sus hijos, es
es que la familia vaya hablando, reuniéndose en función del Señor en todas sus actividades una y otra vez. En mucha oración. Señor, guarda a nuestros hijos. Amén. Son tuyos, te pertenecen. Capítulo 10, versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó en su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente que vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también vuestros niños con vosotros. Perdón, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Esto es muy bello porque Moisés llama a las ovejas y a las vacas, las llama sacrificios y holocaustos. Y Faraón le llama bienes. En otras versiones está mucho más claro. Está mucho más claro. Dice: vayan ustedes, solamente dejen sus bienes acá. Dejen los bienes aquí. Dios nos dará todos los recursos disponibles para servirle. Todo lo que necesitemos, Dios lo dará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así será. Voy a contar un testimonio pequeñito. Y disculpe que sea autorreferente, es lo que tengo. No es más que eso. Cuando teníamos varios chiquititos, nosotros teníamos varios chiquititos. 2, 3, 1, paso, todos chiquititos. 5 tuvimos, por la gracia del Señor. Y bendigo al Señor por sus vidas. ¿Sabe lo que nos decían los hermanos? Hermano, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar plata para criar a sus hijos? Cuando vayan a la universidad, ¿cómo le va a pagar la universidad? Y venía de las personas más espirituales y más nobles. ¿Cómo lo va a hacer? Y yo tenía fe nomás, pues no tenía plata, nada, con mi esposo, pura fe nomás. Y dije, bueno, Dios nos dará. Hasta hoy el Señor no ha fallado. Me han llamado por teléfono de la universidad ofreciendo becas y financiamiento en los momentos más de mayor necesidad. Han golpeado. Le ofrecemos 1.200.000 de beca, 1.200.000 de otra beca y los demás con crédito, y se lo pagamos. Venga a estudiar acá. Y no universidades particulares. La mejor universidad del país. O las mejores. Yo doy este testimonio para decir, en los momentos, Dios oportunamente provee. Amén. Allí. En ese momento, Dios provee. Amén. Hasta el día de hoy, me queda una, ya vamos a 4. Todavía no pago nada en la universidad. Nada. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Bendito su nombre. Y viene otra más. Y después vendrá con los nietos, después vendrá así. Y Dios nos va a proveer. Dios nos va a proveer. Hermano, Dios te va a proveer. Sí, Dios te va a proveer. Con trabajo también, sí, con trabajo. Y le va a quitar ahora el sueño. Quítale ahora el sueño, si Dios provee así también. No solo con milagros. Provee con tus manos, con tu esfuerzo. Dios provee. Dios es bueno. Termino en el capítulo 12.
Termino en el capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será por principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según su familia de los padres. Un cordero por familia. Mire dónde pone la atención el Señor frente a la adversidad. El Señor provee un ceremonial de protección a la familia, a la fe. ¿Y cuál es el ceremonial de protección? Este que está aquí, la Pascua. Fue para el pueblo de Israel la Pascua, pero para la iglesia es Cristo. O sea, tomen un cordero por familia. El acento está en la familia. Frente a la adversidad política, a la adversidad religiosa, a la adversidad social, frente a esa adversidad, las familias deben concentrarse y poner su atención en el cordero. Poner toda su actividad y movimiento en función del Señor. Hacer presente al Señor en el hogar, en la casa, en la relación matrimonial y en los hijos, en la paternidad. Allí poner al cordero en medio del hogar. Esta es la estrategia de Dios. Frente a las tinieblas, a las plagas y a las maldiciones, la estrategia de Dios es el cordero. Siempre será el cordero. Porque, como dice, pelearán contra el cordero, pero Él los vencerá. Amén. Y entonces en la aflicción, en la angustia, en las tinieblas, en la noche, se reúne la familia, toma a sus hijos y pone al cordero en medio de la actividad familiar. Y toda la actividad familiar, sean estudios, profesiones, trabajo, toda su actividad va en función del cordero. Y allí hay victoria garantizada. La familia, poner atención en la familia, hermanos. Ponga atención en su familia. No puede tener una familia desvinculada de sus hijos y de los que están a su alrededor. Recupere el tiempo, recupere la relación. El Señor nos llama allí a poner atención en este aspecto. Las casas, la intimidad de las casas. Hermano, si viene una persecución a la iglesia, pongámoslo en el peor de los casos, las casas son lugares de encuentro de los hijos de Dios. Las casas, abrir nuestros hogares para que lleguen los hermanos, porque dice el cordero, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas y van a comer el cordero con sus vecinos. Abra su casa para la fe, para los hermanos. Llene su casa de un ambiente de fe, de personas de fe, de gente que ame al Señor. Llénela. Permanentemente llene su hogar de gente santa. Sus hijos se van desarrollando y criando en un ambiente de hermandad. Una casa que glorifica al Señor, que se detiene 1 o 2 veces a la semana para tener un encuentro de comunión, de gente que ama a Dios, que declara al Señor, que declara los favores de Dios, pidiendo sus favores. Una casa que se hace un altar para el Señor. Pero a veces somos tan egoístas con las casas y esperamos que el hermano abra su casa para ir. Y nadie quiere abrir la intimidad de su hogar, de su casa, para el Señor. Conozco varios hermanos que dicen no tenían casa y le pedían al Señor una casa o agrandar, ampliar la casa. No, si el Señor me da una casa, yo la voy a abrir para los hermanos, para tener un cuento. Bueno, el Señor les dio la casa y le agrandó la casa y tal promesa no ocurrió. Y las mujeres se complican, es que hay que pintar, es que hay que hacer esto otro. Hermanas, hermanos, si eso es lo de menos. Que lleguen los hermanos ahí y haya tierra de fe. Amén. Tierra que produce, que haya vida. Gloria a Dios. Cuando una familia crece así, la fe
El Cordero allí es glorificado y los hijos van creyendo. Y estos son los que siguen al Cordero. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces dice en versículo 5: el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaré de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomará de la sangre y la pondrán en los postes y los dinteles de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y el que quedare hasta la mañana, o sea, si se sobra, se quemará, todo se comerá. Y el versículo 11, ya terminó. Hay varias cosas que quería hablar, pero el tiempo ya se me terminó. Voy a hablar solamente del versículo 11. Mire qué precioso, cómo lo comerán. Mire qué versículo más bello. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Si hay algo que nos distingue a nosotros, a la iglesia de ahora, con la iglesia primera, ¿sabe cuál es? La mayor distinción es que los hermanos en aquel tiempo pensaban de verdad que el Señor venía hoy. Y vivían pensando que el Señor iba a aparecer en cualquier momento. Y esa es la gran distinción. Los hermanos trabajaban pensando que en cualquier momento venía el Señor. Estudiaban pensando que en cualquier momento venía el Señor. Tenían sus actividades, sus oficios, y todo lo que tenían que hacer estaba en función de mirar hacia arriba, porque pensaban que el Señor de verdad venía. Y entonces, cuando educamos nuestras familias, nos protegemos de esta manera de la adversidad de Faraón y del mundo, de esta manera, sintiéndonos errantes, peregrinos. No somos de este mundo, no lo somos. Hijo, no eres de este mundo. Hija, no eres de este mundo. El Señor en cualquier momento puede venir. Amén. Amén. Ojalá venga el día. Ojalá venga el día. Y se acaban todos nuestros planes. Nuestra agenda hay que diseñarla pensando en que el Señor puede venir. Nuestros proyectos hay que diseñarlos pensando que el Señor puede venir. Esa es una protección a la fe, a la familia, al corazón de la iglesia. Cuando estamos permanentemente alerta, ceñidos los lomos, puestos los calzados, pensando en cualquier momento estamos con Cristo. Amén, así sea, Señor. Oremos al Señor. Señor, terminamos esta palabra pidiendo que vengas. Aparece pronto, Señor. Aparece pronto. Lo decimos desde el terreno de la fe, desde la verdad. Aparece pronto, Señor. Dejamos toda teología a un lado, todo pensamiento a un lado, toda explicación contextual a un lado, y hacemos esta oración. Aparece pronto, Señor. Ven, Señor. En el Espíritu Santo, como iglesia, en el Espíritu Santo declaramos que Jesús es el Señor. Amén. Y juntamente con el Espíritu, la iglesia dice:
Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, amado, en nuestro corazón. Gracias. Gracias, Señor. Bendice a cada padre de familia, a cada madre. Bendice a cada hijo. Bendice a cada hermano que está, cualquiera sea su situación, para que sean guardados sus corazones, sus mentes, sus pensamientos. Sean guardados por ti, Señor. Y el maligno no les toque. Amén. Así sea. Gracias, Señor. Gracias, hermano, por escuchar por el tiempo. Señor, les bendiga a todos. Amén.